¿Tienes una reflex, una GoPro, una cámara 360 o un dron de DJI y te has dado cuenta que tu portátil no puede con los vídeos? Tranquilo, no estás solo. Hoy los vídeos pesan más, usan códecs más exigentes y si usas Premiere, DaVinci o Final Cut necesitas un equipo a la altura. En este vídeo te voy a traer los mejores portátiles para editarlos en 2025 con modelos actuales potentes y sobre todo a buen precio. Y para ello yo he tenido en cuenta estos puntos clave, los más importantes para mí. El procesador. Busca chips potentes, especialmente de gamas H o HX, como puede ser los Intel i7 o los nuevos Intel Ultra. Ojo, que tenga una gráfica dedicada, imprescindible si no quieres que tu timeline se congele, no te compres un portátil con gráfica integrada, no son nada potentes. Por ejemplo, de gráficas dedicadas, las RTX 3050, 4050 o incluso la 4060 son ideales. La memoria RAM. Mínimo en 2025 tiene que tener 16 GB para que el sistema operativo respire tranquilamente. Y la pantalla. Ojo aquí que no todo es resolución. Debes buscar una buena calibración de color, un 100% de sRGB o DCI-P3 y un brillo suficiente, especialmente si vas a trabajar en exteriores o en oficinas con muchas luces artificiales. Y por último, cuidado con los códecs H265. Las cámaras actuales lo utilizan casi todas. Para evitarlo, te recomiendo que te instales siempre el Calite Codec Pack si utilizas Windows y uses reproductores como puede ser el VLC, que es 100% gratuito, te dejo el enlace en la descripción para evitar todo tipo de problemas. Dicho esto, vámonos con los modelos. Y el primero es un Asus VivoBook 16X, un portátil que tiene un diseño de Ultrabook espectacular, ideal si no quieres el típico portátil de estilo gamer. Cuenta con una pantalla de 16 pulgadas, con resolución Full HD, un brillo de 300 nits, que no es el más brillante, y un procesador normalito, un i5 de Intel 12500, 16 GB de RAM, un disco SSD de 512 GB y una gráfica dedicada RTX 2050. No es el más potente, pero como te he dicho, es el más barato con una tarjeta gráfica o GPU dedicada. Si quieres subir un peldaño por muy poquito de precio, hay una versión que tiene una pantalla mucho mejor con 2K de resolución, 144 Hz de refresco y una tarjeta RTX 3050 por unos 200 euros más. Mucho mejor para editar. El segundo modelo, el Lenovo Leoq. Quizás es el primer modelo de estética gaming del recopilatorio, con un procesador i5 12450H, justo lo que te he comentado antes, con 16 GB de RAM, un disco SSD de 512 GB y lo mejor, una buena tarjeta gráfica RTX 4050. Una pantalla normalita, Full HD, pero con buena tasa de refresco de 144 Hz y 350 nits de brillo. El diseño es algo más grueso, tiene una ventilación que hace más ruido, pero a cambio te da una potencia gráfica muy superior al modelo anterior. Quizás es el portátil con mejor gráfica para edición que vas a encontrar. Ideal si tu presupuesto es ajustado. Pero por supuesto, recuerda que los precios de todos estos modelos de portátiles van a variar mucho y hay algunos modelos que desaparecen y aparecen otros nuevos. Y por eso te recomiendo siempre que te unas a mi canal de Telegram y de WhatsApp donde publico las mejores ofertas a diario. Los enlaces para unirte en la descripción del vídeo. Porque ahora paso al Asus TUF Gaming A15, un clásico y top ventas del año pasado, y por algo es. Cuenta con una pantalla de 15,6 pulgadas Full HD con tasa de refresco de 144 Hz, pero aquí con una calibración del 100% sRGB, lo que te contaba antes, ideal para edición de color. El brillo nos baja un poquito con respecto a los modelos anteriores a 250 nits, así que en interiores va bien, pero para exteriores no te recomiendo tanto usarlo. Cuenta con un procesador AMD Ryzen 7735HS, 16 GB de RAM, disco SSD de 512 GB y una gráfica sí o sí marca la diferencia, una RTX 4060 con TGP máximo. Sí, aquí no hay recortes de potencia gráfica como en otros modelos.
Este portátil es una bestia que te mueve vídeos 4K, 8K y 360 grados sin ningún tipo de problema y además los va a exportar mucho más rápido, que también es muy importante. Si tu prioridad es el rendimiento gráfico sin romperte la hucha, es una de las mejores opciones en calidad-precio. Lo tienes en la descripción. Porque ahora damos un salto económico y nos vamos hasta el MSI Creator M16HX, un portátil pensado de verdad para profesionales. Contamos con una pantalla de 16 pulgadas con resolución QHD+, ojo, tasa de refresco de 240 Hz y lo mejor, cobertura del 100% de DCI-P3, que supera incluso al estándar sRGB. Es ideal para aquellas personas que les guste editar el color, editores de vídeos, fotógrafos profesionales o gente que trabaje mucho la postproducción de sus vídeos. Cuenta con un pedazo de procesador Intel i7 14700HX, uno de los más potentes ahora mismo, con 16 GB de RAM, 1 TB de disco SSD y una gráfica RTX 4050. Sí, lo sé, me lo vas a decir, no es la 4060 que hemos visto antes, pero el equilibrio que te da esa buena pantalla, esa buena calibración, con un diseño que no es gamer y la potencia que tiene es perfecto. El precio, ya te lo he dicho, sube, pero estás pagando fiabilidad, rendimiento y sobre todo calidad de imagen, una inversión a futuro sin duda. Y si trabajas con Final Cut Pro o ya estás metido en el ecosistema Apple, este modelo es perfecto. Tenemos el MacBook Pro M4 con pantalla de 14,2 pulgadas, una resolución 3K que se ve espectacular y que además es la más brillante de todo el recopilatorio con 1000 nits de brillo, se ve genial en interiores y exteriores y una tasa de 120 Hz, siendo la mejor sin duda alguna de todo el recopilatorio. El procesador quizás no te suene tanto, un chip M4 únicamente los fabrica Apple para sus dispositivos y ojo, aquí cuentas con gráfica integrada. Pero ¿no me habías dicho que las gráficas integradas no merecían la pena? Sí, pero aquí sí. 16 GB de RAM y un SSD que parte desde los 256 GB en adelante. No es un modelo que sea ideal para jugar. En MacOS no hay tantos juegos, por cierto, pero para editar con Final Cut Pro el rendimiento es espectacular. Y sí, Premiere también funciona muy bien. Su precio, pues como todo en Apple, bastante alto. Diseño, autonomía de pantalla, de otro nivel. Si quieres algo nivel premium, sin luces, sin diseño gaming y con máxima portabilidad, este es tu portátil, porque además la batería dura y mucho. Y el Asus VivoBook Pro 15 OLED es el portátil perfecto para editar y que no tiene una estética gamer, pero eso sí, para Windows. Cuenta con un pantallón, con panel OLED de 15,6 pulgadas, con resolución 3K, una tasa de refresco de 120 Hz y 100% de DCI-P3. Unos colores espectaculares con contraste infinito y 400 nits de brillo muy por encima de la media habitual de los portátiles para Windows. Viene con un procesador que es una bestia, un Intel Core Ultra 7 155H, 16 GB de RAM y un disco de 1 TB SSD. Pero quizás lo más importante viene aquí. Una gráfica dedicada RTX 4060 con 115 vatios de TGP, muy por encima de cualquier media en Ultrabook. Un diseño que me parece una pasada, potente, sobrio, equilibrado. Ideal si quieres edición profesional sin parecer que te vas a un torneo de eSports. ¿A que sí? Y como has visto, no hace falta que te gastes 2.000 euros para tener un buen equipo de edición de vídeo en 2025. Desde modelos muy económicos con una tarjeta RTX 2050 hasta auténticas bestias con gráficas 4060 y procesadores de última generación con muy buenas pantallas y donde todo depende de tu presupuesto y de lo que más valores, potencia, pantalla, diseño o portabilidad. Ahora os dejo con un par de vídeos que os van a venir genial y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.